titulares. En medio de los nuevos apagones, el presidente Daniel Noboa declara emergencia eléctrica en Ecuador y solicita la renuncia de la ministra Andrea Robo. En Israel y México no se cumplirían las votaciones de la consulta popular y el referéndum por asuntos de seguridad. Un hombre sin vida fue hallado en una cancha de uso múltiple en Manta. Y en las noticias del mundo, autorizan mayor tránsito de buques por el Canal de Panamá debido al incremento del nivel del agua en la vía interoceánica. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la emergencia en el sector eléctrico y además pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Robo. En breve estaremos ampliando este tema. De momento iniciamos en Guayaquil con Cristian Arias, quien nos tiene detalles del asesinato de un chofer de una unidad de transporte. Adelante, compañero, buenas tardes. Muchas gracias, María José. Buenas tardes. El comando de la Zona 8 informó detalles inherentes a la captura de dos sospechosos que están involucrados en el caso que ha conmocionado a Guayaquil, el asesinato de un chofer de la línea 45. Esta banda, este grupo, asaltó el bus, no conformes con haber robado a los pasajeros y haber despojado del dinero del día al conductor, terminaron disparando contra él, acabando con su vida casi de manera instantánea. Incluso en escenas muy dramáticas, la hija llora y grita, pide auxilio, pues presenció el instante en que su padre fue asesinado. De los 4 se ha logrado atrapar a dos que podrían proporcionar datos, información para proceder a la captura del resto. Nosotros tendremos un informe amplio más adelante, por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos nuevamente retomando la comunicación para que tú nos sigas ampliando el tema. Amigos televidentes, aquí iniciamos, bienvenidos. En medio de nuevos apagones, el presidente de la República, Daniel Noboa, declara la emergencia eléctrica y solicita la renuncia de la ministra Andrea Robo. Además, anunció que se investiga un posible sabotaje. Revisemos. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Fue la respuesta del presidente Daniel Noboa luego del anuncio oficial de los apagones en Ecuador. Y es que sin previo aviso, una vez más el país volvió a presentar cortes de luz. La situación tomó por sorpresa a los ecuatorianos, pues el viernes pasado la ministra de Energía descartó esta medida a corto plazo. Sin embargo, la cartera de Estado afín anunció que para este martes y miércoles se programan apagones en distintos puntos del país. Los horarios varían según la empresa encargada, con las que se estableció que la suspensión sea siempre en una misma franja horaria. La duración será entre 2 y 6 horas, y a diferencia de lo que vivió el país en octubre y diciembre del año pasado, los apagones también serán durante la noche y la madrugada. A decir del Ministerio de Energía y Minas, la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas, la falta de mantenimiento y la presencia de niveles de caudales mínimos son las principales causas. Además, el ministro de Energía de Colombia confirmó que su país ha limitado la exportación de energía a Ecuador. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. El ministerio instó a la ciudadanía a disminuir el consumo de energía en esta semana crítica y afirmó que los apagones son temporales y gestionarán la demanda a nivel nacional. Pero Daniel Noboa aseguró que se trata de un sabotaje. Y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas,
eléctricas ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular. Lo cierto es que pese a declararse el fin de los apagones hace un poco más de un mes, los cortes de luz continúan y las soluciones parecen cada vez más lejanas. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Y la Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada en contra de Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Minas, con el cual recomienda al Pleno de la Asamblea continúe la interpelación por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía. (12:06), amigos televidentes, y mucha atención porque varios eventos se han programado para recordar el fatídico terremoto del 16 de abril del año 2016. Uno de ellos es una misa en memoria de las víctimas mortales, la cual se desarrolló esta mañana en la Iglesia Catedral de Portoviejo. Allí se encuentra Willy Quinde para brindarnos más información. Adelante, Willy, buenas tardes. Buenas tardes, María José, amigos televidentes de Noticias Oro Mar. Efectivamente, el día de hoy recordamos en la provincia justamente 8 años de aquel fatídico terremoto en la provincia de Manabí. Hoy se ha recordado con una ceremonia católica, una misa acá en homenaje a las víctimas también por el terremoto. Estamos con el prefecto de la provincia de Manabí. Señor prefecto, 8 años que todavía quedan en el recuerdo, en la mente de las personas que hemos vivido este terremoto. Así es, quienes... manavitas que estuvimos ese día en cualquier rincón de la provincia, creo que todos sentimos mucho temor, ¿no? Sentimos mucho temor, angustia por no saber cómo estaban los seres queridos que no estaban junto a mí. Afortunadamente yo tenía a mi esposa, a mis hijos, a mis suegros, parte de la familia, a mi madre conmigo, pero no sabía de muchos familiares, de amigos, qué pudo haber pasado, ¿no? Estuve en Crucita en ese día y realmente fue muy fuerte, pero no nos imaginamos lo que estaba pasando en el centro de Portoviejo, en Manta o en Pedernales, hasta que pudimos regresar al día siguiente, porque la carretera de Portoviejo Crucita se interrumpió a la altura del puente Mejía y después vimos todo el desastre que había generado, la tragedia que se había generado y la pérdida de valiosas vidas humanas, en cuya memoria hoy celebramos esta Santa Eucaristía dirigida por el Padre Patricio González, con un mensaje lleno de fe, de amor, de esperanza, y es lo que nosotros en la política procuramos proyectar a través de los valores, que aquellos que perdieron no solo sus viviendas, algunos perdieron sus negocios, sus trabajos, es lo que tenemos que velar, porque para aquellos que faltan poder cubrir una expectativa de atención de una política pública responsable, incluyente y solidaria, por ellos tenemos que trabajar. Queremos un mundo más justo y por eso promovemos desde la política la construcción de una cultura de paz, hablando siempre con la verdad en nuestro pueblo, tratando de que a través de un trabajo honesto, incansable, en unidad y en articulación con los demás niveles de gobierno, con la cooperación internacional, nuestras universidades, instituciones sin fines de lucro, poder llevar una oportunidad, un mensaje de esperanza y dignidad a través de obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los manavitas. Muchas gracias, señor. A usted. Perfecto, ahí está la información, amigos televidentes de Noticias Oro Mar, acá desde la Iglesia Catedral Metropolitana, donde esta mañana se desarrolló esta Eucaristía. En horas de la tarde, pues también habrán otros eventos de manera en carácter religiosos también para recordar a aquellas personas que partieron justamente el 16A, que fueron víctimas del terremoto. Con esta información, María José, regresamos a Estudios Centrales para que usted continúe con más información de Estudios. Adelante. Muchas gracias, Willy, por la actualización que nos ofreces a esta hora de la tarde. Y bueno, continuando con este tema, en la siguiente nota pasamos a revisar cuál es el estado actual de las obras de la reconstrucción después de 8 años del terremoto del 16 de abril que marcó la historia de Manabí y Esmeraldas.
Obras inconclusas, un caso para investigar corrupción y poca transparencia sobre los recursos de la Ley de Solidaridad son algunos de los estragos del terremoto de 7,8 grados que golpeó a la costa ecuatoriana. Ante este complejo escenario, se logró recaudar aproximadamente 1.500 millones de dólares que pretendían ser utilizados para reactivar y reconstruir la provincia manabita. Entre las obras planteadas estaban los hospitales de Bahía, Manta y Pedernales. Pero a pesar de tener 8 años, no todos operan como deberían. El Hospital de Bahía comenzó a atender luego de 6 años del terremoto, mismo que se atrasó por problemas de terreno, ya que no estaba a nombre del Estado. El Hospital de Manta fue entregado en enero de 2023 y que hace poco fue donado con equipos para fortalecer la atención médica, mientras que el de Pedernales fue entregado hace un par de meses en medio de problemas como moras estatales o incumplimiento con el pago de planillas a los contratistas. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hasta diciembre del 2023 se invirtió 2.373,3 millones de dólares en la reconstrucción. Gran parte de este monto proviene de la recaudación de la Ley de Solidaridad, pero no todo se ha usado luego de 8 años. Un supuesto desvío de fondos motivó una investigación por parte de la Fiscalía General. En esta trama de corrupción están vinculados Jorge Glass y exfuncionarios de entidades públicas. Pero el Fondo de la Reconstrucción aún cuenta con recursos. Según el Ministerio de Finanzas, a febrero de 2024, esa cuenta tenía 117 millones de dólares. Pero es que el desastre fue tal que aún en el presupuesto general del Estado del año en curso se asignó 104 millones de dólares para obras relacionadas con la reconstrucción. No obstante, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha señalado 11 obras con asignaciones por 58 millones. María Emilia Vera, Noticias Soromar. Y en otros temas, el expresidente Rafael Correa cuestionó el actuar de la fiscal Diana Salazar por la premura para analizar los dispositivos móviles de Jorge Glass. El expresidente Rafael Correa cuestionó el actuar de la Fiscalía General del Estado liderada por Diana Salazar en el caso Jorge Glass. Correa aseguró que si México le dio el asilo es porque es inocente y es un perseguido político. Jorge Glass dijo, Jorge Glass es inocente, es perseguido político, los corruptos son los que los persiguen. Entre otras cosas, el caso de Brecht ya lo declararon nulo en Brasil, pero no han declarado nulo en Ecuador. El caso Soborno es la medida a nivel mundial por influjo psíquico, nos acusan base de la sentencia, ahí está. Es que Jorge Glass y yo diríamos el sistema de compras públicas. Jamás hemos dirigido el sistema de compras públicas, es una ridiculez que el presidente o vicepresidente dirían el sistema de compras públicas. Y no hay un contrato a cambio de soborno, pura lámpara, ¿no? El exjefe de Estado aseveró que Diana Salazar les había advertido que si la bancada de la Revolución Ciudadana iniciaba un juicio político en su contra, iba a meter preso al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Y para tal fin reactivaría el caso Reconstrucción de Manabí. Miren que a las pocas horas, verifiquen por favor usted como periodista, a las pocas horas de decidir el juicio político, reactiva el caso Reconstrucción, el más ridículo de todos, del año 2018, iniciado por el sinvergüenza de Celio y preso, corrupto, y que básicamente dice que no le gustan las obras que hicimos en Manabí y Esmeralda. Dice el puente Mataje, el puente hacia ningún lado que le inauguraron después de los gobiernos, el Parque Las Vegas, los puertos artesanales, la carretera Coliza, los centros de atención ciudadana, no eran obras emergentes. La ley es para reconstrucción y reactivación. En sus limitaciones intelectuales, además de su maldad, Diana Salazar ni siquiera maneja bien el idioma español. Entonces no entiende que emergente no es equivalente a reconstrucción. Además, Rafael Correa cuestionó que la Fiscalía haya ordenado la explotación pericial de los celulares y tablets de Jorge Glass, pese a que fueron detenidos ilegalmente en la irrupción de la sede mexicana en Quito. El exgobernante criticó la premura para analizar los dispositivos, porque el apuro, fácil, buscan crear un nuevo escándalo antes de la consulta del 21 de abril, dijo Correa. Recordemos que el pasado viernes, un tribunal de Ecuador declaró ilegal y arbitraria la detención de Glass en la Embajada de México, que fue asaltada por la policía, pero lo mantuvo en prisión porque no ha terminado de cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas vigentes emitidas en años pasados. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Mientras tanto, la asambleísta Mónica Palacios hizo un llamado a las autoridades, a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que estén atentos y vigilantes a la situación de Jorge Glass en la cárcel.
está sumamente delgado. También lo que me estaba comentando Jorge es que en la cárcel no tiene luz y tampoco tiene sus lentes. Pues la verdad es que sí me preocupó bastante el hecho de que no se esté alimentando y esté en esta huelga de hambre hasta que el gobierno ecuatoriano e instancias internacionales escuchen su voz y su pedido de libertad. Él está pues en su lucha, sigue luchando para expresar y expresarle al pueblo ecuatoriano que él es una persona inocente y no va a dejar que su nombre sea mancillado. Y este lunes 15 de abril, el diputado mexicano Gerardo Fernández presentó una denuncia en su país en contra del presidente Daniel Noboa. Fernández solicitó a Fiscalía la detención del mandatario ecuatoriano y su extradición a México. El diputado del Partido de los Trabajadores responsabiliza a Noboa por hechos constitutivos del delito de secuestro, que fue cometido por razones políticas, cometido en agravio de Jorge Glass Espinel en la Embajada Mexicana. No obstante, la Constitución ecuatoriana no prevé la extradición de ecuatorianos, y menos del presidente que tiene fuero de corte. Y continúan las reacciones por el asalto a la Embajada de México. Esta vez, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció la suspensión del gabinete bilateral con Ecuador previsto para el 25 de abril en Ipiales. Petro escribió en su cuenta personal de X: "Creo que lo sucedido en la Embajada de México es muy grave. Construir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo". Lo manifestado por el presidente del país vecino surge en respuesta a las expresiones de Daniel Noboa en un medio de comunicación australiano, donde afirmó no sentir remordimiento por el hecho. Y antes de irnos a nuestro primer corte comercial, yo les tengo una excelente recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos más los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Y con esta excelente recomendación damos paso a nuestros consejos comerciales. Enseguida retornamos con más. (12:22), amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando y en este sentido contarles que con 9 votos a favor, la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el veto parcial del presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de ley reformatoria para la erradicación de la violencia y acoso laboral. La comisión recomienda al Pleno ratificarse en los textos aprobados el pasado 22 de febrero. Con ello, los asambleístas proponen que se mantenga como parte del proyecto la no desconexión digital del trabajador como un acto de violencia y acoso laboral, lo cual fue vetado por Noboa. Por su parte, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el texto del proyecto de ley para el control de espacio aéreo, cuyo propósito, tal y como detalla el legislativo, es garantizar la integridad territorial del espacio suprayacente mediante el control de los ingenios aeroespaciales. Una vez aprobado el texto, será incorporado al informe para segundo debate de este proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional. Varios legisladores reaccionaron tras las separaciones en algunas tiendas políticas. En las últimas horas, el Partido Social Cristiano y aliados desvincularon de su bancada a Guido Vargas. El ambiente en la Asamblea Nacional aún es tenso tras el registro de la desafiliación de varios legisladores. En los corredores del Legislativo se puede palpar un ambiente de cierta incertidumbre en más de una bancada política. En las últimas horas se determinó una nueva baja. La bancada del Partido Social Cristiano y sus aliados expuso al asambleísta Guido Vargas, afiliado a Sociedad Patriótica, por votar en contra de sus decisiones de su grupo legislativo.
La misiva fue firmada por Alfredo Serrano, presidente del partido político, y Vicente Tayano, coordinador de la bancada de las 6 y aliados. Vargas es presidente de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales y llegó al Parlamento por segunda ocasión representando a la provincia de Sucumbíos. Vale la pena recordar que la semana pasada también se presentaron desafiliaciones y separaciones en la bancada de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos fue Javier Jurado, quien rompió el silencio, asegurando que ni siquiera mantenía buenas relaciones con sus ahora excompañeros. Son motivos personales, no tenía una buena relación ni siquiera con mis compañeros. Yo he tenido una postura en materia de seguridad muy distinta y en varios espacios también he tenido divergencias en las cuales, por ejemplo, en la ley de turismo voté en contra de la decisión de la bancada cuando aún de la mayoría de los comisionados querían votar a favor de esa ley. En esa ley se solucionaban problemas estructurales del sector agropecuario y era necesario que la bancada de la Revolución Ciudadana apoye esta iniciativa que era parte del Ejecutivo, pero que sí solucionaba problemas. Indicó que aún no ha decidido si se unirá al oficialismo o se mantendrá independiente. Yo voy a estar donde se solucionen los problemas que el país tiene en materia de seguridad, de empleo, agricultura. Vengo del sector agropecuario, entonces tengo que tomar decisiones acertadas para poder sacar a mi país adelante. Pero voy a estar con quienes hoy quieran sacar al país. De su parte, el legislador independiente Rafael Dávila no descartó que tras estas separaciones y desafiliaciones en la Asamblea se formen nuevas mayorías. Creo que el ambiente por sí solo se presta para que se establezcan nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes. Usted ve que aprobamos, el tratado con China, se aprobó sin la presencia de los votos del correísmo, la misma ley de turismo, con algunas excepciones, el mismo tema del IVA. Entonces, creo que en la Asamblea hay un ambiente para trabajar por el país sin condicionamientos, sin arreglos previos. Así el Parlamento se reestructura en medio de la evacuación urgente de varios proyectos de ley. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Buenas tardes, amigos televidentes, ya estamos acá en estudio para continuar con información, son exactamente las 12:34. Vamos a iniciar de una vez con el recorrido informativo de hechos suscitados en el país. La Policía Nacional logró capturar a 2 sospechosos implicados en el asesinato, en el cobarde asesinato del chofer de un bus de la línea 45. Para ello vamos a retomar contacto ya con el señor inspector Cristian Arias para que nos dé a conocer más información porque hicieron la rueda de prensa. Señor inspector, bienvenido. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El jefe de la zona 8, el comando, ha dado informe detallado de lo que se logró en torno al caso del chofer de la línea 45. Recordar que se viralizó, se ha hecho viral en redes sociales el video y la forma despiadada como 4 sujetos, después de asaltar el bus, robar a los pasajeros, robarle el dinero al conductor, dispararon contra él, dispararon a la cabeza, acabando con su vida casi de manera instantánea en presencia de su hija, quien llora desesperadamente pidiendo auxilio. Pues bien, apenas unas horas después, la policía reaccionó, hizo un operativo, acciones de inteligencia permitieron la captura de 2 sospechosos. Uno de 14 años, menor de edad, y uno de 26 años, quien registra antecedentes delictivos también por asesinato. Son 2 integrantes que seguramente deberán en la investigación proporcionar datos que permitan lograr dar con el paradero de los 2 más. Específicamente qué rol cumplían en esta banda, en esta organización, es parte de lo que se está investigando. El menor no es quien disparó contra el chofer, pero en todo caso está involucrado y como decimos, se espera que la investigación permita dar con el paradero del resto de integrantes de este grupo delictivo. Escuchamos declaraciones. Y a las 22:20 ya se logró la captura de estos 2 ciudadanos. El uno con 24 años de edad, que tiene un prontuario por varios delitos,
como el delito de robo, la evasión y el delito de tenencia ilegal de armas no autorizadas. El otro detenido es una persona menor de edad, tiene 14 años, sería también los autores materiales quienes dispararon en contra del profesional del volante. Hay que manifestar también que estos serían reincidentes en el asalto y robo a los buses de la misma cooperativa. Gracias a la denuncia ciudadana y al aporte que tenemos de la comunidad, se logró inmediatamente la detención de estos dos ciudadanos. El asesinato de estas personas y la utilización de menores para este tipo de delitos es lo que preocupa a la Policía Nacional, al hablar de una legislación garantista que prácticamente el grado de impunidad por ser menores de edad es con las que se cobijan para ejecutar estos delitos viles como el asesinato que se realizó el día de ayer. Es importante mencionar como menor de edad, él se cobija y tiene que estar bajo la tutela, es decir, de un adulto, en este caso la madre. Sin embargo, lo que nosotros queremos evidenciar es el grado de peligrosidad que, a pesar de ser menores de edad, manifiesta. Ustedes pudieron ver la frialdad con la que disparó y le impactó al conductor. Entonces eso es importante porque el nivel de violencia es alto y eso es lo que se quiere sancionar. Y bien, se ha reiterado que quien conozca o tenga información referente al paradero de los otros integrantes de esta banda, pues se sabe que están ya los agentes investigativos tras la pista, siguiéndole los pasos. Quien pueda colaborar con información precisa puede llamar al 911, puede llamar al 1-800 delitos. La policía va a guardar la reserva del caso. Lo importante es dar con el paradero de los demás, atraparlos y ponerlos a órdenes de la justicia. Hasta aquí nuestro informe, ustedes continúan en estudio con más. Muchas gracias, señor inspector, por la información. Excelente. Ahí está el trabajo de la policía. Ya están tras la reja dos de estos sospechosos de haber asesinado cobardemente al señor chofer de esta unidad de transporte en la ciudad de Guayaquil. Y atención, porque vamos con otra información. Cerca de las 6:30 de esta mañana se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida. Esto en el barrio Horacio Hidrobo de la parroquia Eloy Alfaro en Manta. Esto es en la provincia de Manabí. La víctima fue identificada como Carlos Jaramillo, de aproximadamente 28 años de edad. El cuerpo presentaba heridas en el cuello. Ya las autoridades de turno, en este caso la policía y la fiscalía, están realizando las investigaciones de este caso. El cuerpo de este hombre fue trasladado hasta el centro forense de la ciudad de Manta para realizar la autopsia y determinar la causa de su muerte. 12:40, 12:40, y nos vamos a la provincia de Santa Elena, en el cantón La Libertad. Se registró una nueva muerte violenta. En esta ocasión, un hombre fue víctima de este hecho de sangre al estilo sicariato en el sector Jaime Roldós. Atrás de una unidad educativa ocurrió este hecho de sangre. Según la versión de los testigos, el hoy occiso se encontraba en una esquina comiendo corviches cuando sujetos en una motocicleta lo abordaron y le quitaron justamente un arma de fuego, y posteriormente a ello lo dispararon. La víctima intentó correr y salvar su vida, pero no fue así. En ese intento de escape, allí fue asesinado por sus verdugos. Oiga, la Policía Nacional se enteró de este caso y acudió hasta el lugar para comenzar a hacer las investigaciones. Quienes presenciaron el hecho de sangre aseguran haber escuchado más de 8 detonaciones en este lugar. Tras esta versión, todavía no ha sido oficializada justamente por el personal de la Policía Nacional. Repetimos, la policía acudió al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. Sí, ya en Santa Elena son 57 las muertes violentas que se registran justamente en esta provincia, la península. 12:41, y atención, una balacera registrada en el recinto San Gil. Esto es en la vía San Borondón. Dejó 2 policías activos y un civil asesinados. La Fiscalía inició ya una investigación previa por este caso. Veamos. Cerca de las 11 de la mañana, moradores del recinto San Gil, en la vía San Borondón, provincia del Guayas, dieron la alerta de un cruce de balas registrado entre varios vehículos que circulaban por la carretera. Al llegar, los uniformados confirmaron que había 3 personas fallecidas, 2 heridos y 2 automóviles en la mitad de la vía con orificios de bala. Poco después, se conoció que 2 de los asesinados pertenecían al Grupo de Intervención y Rescate GIR, además de una tercera víctima, que sería uno de los atacantes.
La policía informó en sus redes sociales que los agentes se encontraban realizando labores de inteligencia contra delitos de extorsión cuando fueron emboscados por sujetos armados. Los gendarmes fueron identificados como Carlos Luis Hidalgo Román y Jordan José Jaime. Agentes de criminalística acudieron a la escena y recopilaron al menos 100 casquillos de bala. Además, al interior de los carros se encontró 2 armas de fuego y municiones. Aeropolicial también llegó a la zona para sobrevolar los sembríos y tratar de dar con los sospechosos. Por su parte, la Fiscalía informó en la red social X que se inició de oficio una investigación previa y se dispuso la recolección de indicios balísticos y la revisión de cámaras de seguridad del EQ911. Este hecho ocurrió cerca del sector donde se decomisó droga y se detuvo a alias Comandante Carlitos el pasado 3 de abril. Mirly Macías, Noticias Soromar. Y atención, señoras y señores, pasamos a el cantón La Troncal, provincia de Cañar, cuando una pareja llegaba a su domicilio en una motocicleta cuando fueron allí interceptados por 2 sujetos. Vean las imágenes que tenemos allí en pantalla. La mujer alcanzó a entrar a la casa, pero el hombre fue golpeado por uno de los antisociales, quedando allí en el suelo prácticamente. Sin embargo, cuando los ampones pretendían huir con el vehículo de 2 ruedas, no pudieron darle la marcha y tuvieron que irse sin nada. El hecho quedó registrado en esta cámara de videovigilancia de la zona. Ahí están, vea hasta dónde lo siguieron al hombre para agredirlo, y ahí trataba de escapar en la moto, no pudieron porque ya parece que la gente se alarmó de este caso y tuvo que salir huyendo. Así es. Muy bien, 12 horas con 44 minutos, 12:44. Tengo un regreso a clase, escuche bien. Ok, vamos a la pausa, porque ya de regreso vamos a regresar acá al estudio para tener más información. Vida Sana llega gracias al auspicio de... Mantén tus riñones saludables y presión arterial regulada con el citrato de potasio Only Natural. Únicos, 100% puro y elemental. Si es Only Natural, es de calidad. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Saludos a todos los que nos están sintonizando en su programa Vida Sana. Soy la doctora Zuli García. En este espacio hablaremos sobre ¿por qué los vómitos en los niños son una urgencia y qué hacer? Este malestar gástrico puede ser motivo de preocupación, ya que es un síntoma provocado por diversas afecciones que requieren atención médica inmediata. A continuación, se detallan algunas razones por las que los vómitos en los niños pueden ser considerados una urgencia y qué acciones tomar al respecto. Número 1. Deshidratación. Especialmente si no tienen buena tolerancia por vía oral o no aceptan los líquidos, siendo esto peligroso, especialmente en los más pequeños, por lo que es importante prevenir y tratar este problema de manera oportuna. Número 2. Afecciones provocadas por los vómitos, como las infecciones. Estos procesos, sean virales o bacterianos, como la gastroenteritis, en algunos casos, puede requerir tratamiento médico para prevenirse complicaciones. Número 3. Obstrucción intestinal. En situaciones más graves, los vómitos persistentes pueden ser indicativos de una obstrucción en el intestino, que requiere atención médica urgente. Número 4. Intoxicación. La ingesta de sustancias nocivas puede provocar esta patología, lo cual es una urgencia médica que requiere atención. Ante la presencia de vómitos en un niño, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Mantener al niño hidratado. Ofrecer pequeñas cantidades de líquidos.
sean frescos o sean sueros orales, para prevenir la deshidratación. Consultar a un médico si son persistentes y si vienen acompañados de fiebre, sangre en el vómito, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación. Es importante buscar atención médica especializada de inmediato. Observar otros síntomas como diarrea, fiebre, debilidad, irritabilidad o cambios en el estado de la conciencia. Evitar la automedicación. No administrar sustancias por cuenta propia sin la indicación de un profesional de la salud, ya que algunos fármacos pueden empeorar los vómitos. Ante la presencia de cualquier tipo de malestar gastrointestinal, es fundamental actuar con prontitud y buscar ayuda profesional para garantizar su pronta recuperación y evitar posibles complicaciones. Recuerda escribirnos a vidasana@oromartv.com, donde estaré leyendo tus consultas y despejaremos todas tus dudas en el siguiente programa. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por estos excelentes consejos. Amigos televidentes, con esto ponemos punto final a esta entrega informativa. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien.